La escritura se sentía más pesada de lo que debería en las manos curtidas de Boone Whitmore, mientras contemplaba la granja, que se suponía que estaba vacía. 3 mujeres estaban en el porche como centinelas, sus imponentes figuras proyectando largas sombras sobre las tablas de madera. La más alta, con brazos que podrían someter a un toro, se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. «Usted debe ser el nuevo propietario», dijo, su voz llevando el peso de alguien acostumbrada a salirse con la suya. Pero había algo más en su tono, algo que hizo que a Boone se le erizara el vello de la nuca. Las otras 2 mujeres la flanqueaban, igualmente altas y musculosas, observándolo con la intensidad de depredadores, evaluando a su presa. Boone había viajado 3 días por terreno accidentado para llegar a esta remota propiedad. Sus ahorros de toda la vida invertidos en lo que el vendedor prometió que era tierra fértil, perfecta para la cría de ganado. El aislamiento había sido parte del atractivo, una oportunidad para empezar de nuevo lejos de las complicaciones de la vida en la ciudad. Ahora, parado en el patio polvoriento con estas 3 extrañas, reclamando su espacio, ese aislamiento se sentía más como una trampa. «Señoritas, creo que ha habido una confusión», dijo Boone, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que le subía por la columna vertebral. «Esta es mi propiedad ahora. Tengo los documentos legales aquí mismo». Sostuvo la escritura, el sello oficial aún nítido y nuevo. La sonrisa de la mujer se amplió, revelando dientes que parecían demasiado afilados para su comodidad. «Oh, sabemos exactamente quién es usted, Boone Whitmore. Lo estábamos esperando». La forma en que dijo su nombre le produjo un escalofrío. ¿Cómo sabía ella quién era él? El vendedor le había asegurado que la transacción era privada, que nadie más sabía de la compra. «Hemos estado viviendo aquí por bastante tiempo», dijo la segunda mujer, su voz más grave que la de sus compañeras. «Cuidando la tierra, manteniéndola cálida». Enfatizó la última palabra de una manera que hizo que el estómago de Boone se contrajera con una emoción que no podía nombrar. La tercera mujer, una pelirroja con pecas salpicando sus poderosos hombros, soltó una risa baja. «El propietario anterior hizo ciertos arreglos con nosotras antes de irse. Arreglos que no desaparecen solo por un pedazo de papel». Boone sintió el peso de sus miradas como una presión física contra su pecho. Estas no eran ocupantes ilegales comunes ni vecinas confundidas. Había algo deliberado en su presencia, algo calculado que le hizo cuestionar todo sobre su compra. El vendedor había estado ansioso por cerrar el trato rápidamente, casi sospechosamente rápido. ¿Se había metido en algún tipo de trampa? ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó Boone, aunque una parte de él temía la respuesta. Los ojos de la mujer alta brillaron con algo que no era precisamente diversión. «Los que implican que usted se quede aquí con nosotras permanentemente». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran antes de lanzar el golpe que lo cambiaría todo. «Usted va a tener sexo con nosotras, Boone. Las 3. Así es como funciona esto». Las palabras lo golpearon como un golpe físico, no por deseo, sino por la pura audacia y amenaza que conllevaban. Esto no era seducción. Esto era algo completamente distinto, algo que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia el rifle en su caballo. Pero, ¿exactamente en qué se estaba metiendo? ¿Y por qué tenía la sensación de que su escritura podría no valer el papel en el que estaba escrita? La mano de Boone se congeló a medio camino de su rifle mientras las implicaciones de las palabras de la mujer calaban en él. Esto no era una proposición tosca de mujeres solitarias de la frontera. La forma en que estaban paradas, la confianza en sus voces, la mención casual de arreglos con el propietario anterior, todo apuntaba a algo mucho más complejo y peligroso que una simple intimidación. «No sé a qué tipo de juego están jugando», dijo Boone, forzando la firmeza en su voz, a pesar de la incertidumbre que le revolvía el estómago. «Pero pagué buen dinero por esta tierra, y no me iré a ninguna parte». Se desmontó lentamente,
manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes, mientras mantenía el contacto visual con la líder. La mujer alta se rió entre dientes, un sonido desprovisto de calidez. ¿Juego? Oh, Boone, esto no es un juego en absoluto, esto es negocio. Señaló la granja con un amplio gesto de su musculoso brazo. Verá, el hombre que le vendió esta propiedad nos debía algo. Una deuda que no desaparece solo porque él se haya fugado con su dinero. La pelirroja se adelantó, sus botas resonando pesadamente en los escalones del porche. Marcus Vance hizo promesas que no pudo cumplir. Dijo que trabajaría la tierra con nosotras, que sería nuestro socio en más de un sentido. Cuando eso no funcionó, nos prometió que el próximo propietario honraría sus compromisos. Sus ojos verdes se fijaron en Boone con una intensidad inquietante. Ese sería usted. Boone sintió la primera punzada real de pánico. Marcus Vance. Ese era el nombre del vendedor. Aunque el hombre se había presentado simplemente como Mark, los detalles parecían demasiado específicos para ser una mentira, demasiado personales. ¿Cuánto sabían realmente estas mujeres sobre su transacción? Incluso si eso es cierto, cosa que dudo, ningún hombre puede hacer promesas en nombre de otra persona, especialmente no ese tipo de promesas. La segunda mujer, de cabello más oscuro y más ancha de hombros que las demás, se rió. Realmente no entiende cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad? Cuando está tan lejos de la civilización, de la ley, de cualquier tipo de ayuda, las reglas tradicionales no se aplican. Nosotras hacemos nuestros propios arreglos. La forma en que enfatizó arreglos hizo que a Boone se le erizara la piel. Empezaba a entender que esto no era solo cuestión de dinero o disputas de propiedad. Estas mujeres habían creado su propio sistema, su propia forma de control, y de alguna manera su compra lo había llevado directamente a su red. La escritura es legal, insistió Boone, aunque su confianza flaqueaba. Archivada en la oficina territorial, presenciada, sellada. Lo que sea que Marcus Vance le haya prometido personalmente no tiene nada que ver conmigo. La sonrisa de la líder finalmente se desvaneció, reemplazada por algo más frío e infinitamente más peligroso. Los documentos legales no significan nada aquí fuera cuando está a 3 días del sheriff más cercano e incluso más lejos de cualquiera a quien le importe lo que le pase a un extraño. Dio un paso más cerca, y Boone se dio cuenta de lo imponente que era, fácilmente 1,80 metros de altura, con brazos que hablaban de años de arduo trabajo físico. Además, añadió la pelirroja, tenemos nuestra propia documentación, contratos que Marcus firmó, acuerdos que mencionaban específicamente la transferencia de obligaciones a cualquier futuro propietario. Sacó un papel doblado de su bolsillo, y el corazón de Boone se hundió al reconocer lo que parecía ser un membrete oficial. Las piezas estaban encajando, creando una imagen que hacía que la inversión de Boone pareciera menos una transacción comercial y más una trampa elaborada. ¿Marcus Vance lo había vendido deliberadamente en algún tipo de arreglo? ¿Era toda esta venta de propiedad una trampa para entregarlo a estas mujeres y al plan que estuvieran ejecutando? Pero había algo más en su comportamiento, algo que no podía identificar bajo la intimidación y las amenazas. Sintió algo casi como anhelo, como si esto no se tratara enteramente de control o dinero. La forma en que los ojos de la líder se detuvieron en él, la sutil tensión en la postura de la pelirroja. Había capas en esta situación que aún no entendía, y esa incertidumbre lo aterrorizaba más que cualquier amenaza directa. El documento que sostenía la pelirroja parecía lo suficientemente oficial como para resecar la boca de Boone. Incluso desde varios metros de distancia podía distinguir lo que parecían firmas y un sello oficial en la parte inferior. Su mente corrió a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Realmente Marcus Vance lo había vinculado a algún tipo de contrato a través de la venta de la propiedad? Está mintiendo, dijo Boone.
aunque su voz carecía de convicción. Ningún tribunal honraría un contrato que implique forzar a alguien a lo que sea esto. La mujer de cabello oscuro bajó del porche, sus botas golpeando el suelo con autoridad. ¿Quién dijo algo sobre tribunales? Aquí nosotras nos encargamos de nuestra propia justicia. Se movía con la confianza fluida de alguien que nunca había perdido una confrontación física. Y Boone se encontró dando un paso atrás involuntariamente. «Mi nombre es Helena», dijo la líder, su tono cambiando a algo casi conversacional. «Ella es Ruth». Asintió hacia la mujer de cabello oscuro. «Y Magdalena». La pelirroja hizo un pequeño saludo que de alguna manera logró ser tanto amistoso como amenazante. «Lo hemos estado esperando durante semanas, Boone». Marcus lo describió perfectamente. El uso casual de su nombre de pila le produjo otro escalofrío. ¿Cuánto les había contado Marcus? ¿Qué otros detalles de su vida conocían? Lo que sea que Marcus les haya dicho sobre mí, no tenía derecho. Compré esta propiedad de buena fe y no estoy obligado por ningún acuerdo que él haya hecho. La expresión de Helena se suavizó ligeramente, y por primera vez, Boone vislumbró algo vulnerable debajo de la intimidante exterior. «Buena fe», repitió casi con nostalgia. «Eso es refrescante». Marcus no era muy partidario de la buena fe, especialmente hacia el final. Estudió el rostro de Boone con una intensidad que lo incomodó. «Usted es diferente a él, más tranquilo, más sustancial». Ruth rodeó a Boone por su lado izquierdo, moviéndose como un depredador, pero con una extraña dulzura en sus ojos. Marcus al principio era todo encanto y promesas. Llegó aquí hablando de sociedad, de construir algo juntos. 3 meses después, ya estaba buscando una estrategia de salida. «Nos usó», añadió Magdalene, su voz con un dolor que sorprendió a Boone. «Se aprovechó de nuestra hospitalidad, nuestro trabajo, nuestros...» Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Nuestros afectos». Luego decidió que era demasiado problema, y se fugó con el dinero de la venta de la tierra que mejoramos. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen más clara, aunque no era una que hiciera que Boone se sintiera más seguro. Estas mujeres no eran solo ocupantes ilegales o estafadoras. Habían sido traicionadas por Marcus Vance, y ahora veían a Boone como su salvación o su venganza. «Así que ve», continuó Helena, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Boone pudiera oler el leve aroma a jabón de lavanda en su piel. «Tenemos un derecho legítimo aquí, no solo a la tierra, sino a lo que nos prometieron, a lo que Marcus se comprometió y luego abandonó». Boone se encontró estudiando su rostro, notando detalles que había pasado por alto en su miedo inicial. La forma en que apretaba la mandíbula cuando mencionaba a Marcus, el ligero temblor en sus manos cuando hablaba de traición. Lo que sea que hubiera sucedido entre estas mujeres y su predecesor, había dejado cicatrices que eran más profundas que las disputas de propiedad. Pero había algo más en la forma en que Helena lo miraba, algo que hizo que su pulso se acelerara, a pesar de la peligrosa situación. ¿Era posible que, debajo de toda la intimidación y las amenazas, hubiera una atracción genuina? Y lo que era aún más inquietante, ¿estaba él empezando a sentirla también? El silencio se extendió entre ellos, pesado con posibilidades tácitas. Boone se encontró atrapado entre el miedo racional de su situación y una inexplicable atracción hacia estas 3 mujeres que habían trastocado su futuro cuidadosamente planeado. Había algo magnético en la confianza de Helena, la fuerza tranquila de Ruth y la feroz independencia de Magdalene que no podía ignorar. «Muéstrenme este contrato», dijo Boone finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Si Marcus realmente firmó algo que me vincula, tengo derecho a ver exactamente lo que dice». Magdalene desdobló el documento con cuidado deliberado, y Boone se acercó para examinarlo. El papel
Era grueso, caro, con la firma de Marcus Vance claramente visible en la parte inferior junto a un sello notarial oficial. Pero a medida que Boone leía los términos, su confusión se profundizó en lugar de disiparse. «Esto es un acuerdo de asociación», dijo, mirando a Helena, «para operaciones agrícolas, reparto de ganancias y...». Hizo una pausa en una cláusula particularmente inusual: apoyo mutuo y compañerismo para todas las partes involucradas. El lenguaje estaba cuidadosamente redactado, legalmente vinculante, pero lo suficientemente vago como para ser interpretado de múltiples maneras. Marcus era inteligente con las palabras, dijo Ruth, colocándose junto a Boone mientras leía. Su proximidad era una distracción. Era lo suficientemente alta como para que su hombro casi rozara el suyo, y él captó el aroma de algo cálido y terroso, como pan fresco y lluvia de verano. Hacía promesas que sonaban románticas, pero que en realidad eran acuerdos comerciales, y viceversa. Helena observó el rostro de Boone mientras procesaba el documento. «La tierra ha sido rentable bajo nuestra administración. Hemos construido sistemas de riego, mejorado el suelo, establecido relaciones comerciales con asentamientos a 2 días de viaje de aquí. Marcus se benefició de nuestro trabajo durante meses antes de decidir que quería irse. Pero en lugar de cumplir con sus compromisos», añadió Magdalene, sus ojos verdes brillando con una ira renovada, «encontró un comprador y desapareció con el dinero, dejándonos con nada más que un papel que aparentemente transfiere sus obligaciones a quien quiera que comprara la propiedad». Boone dejó el contrato con cuidado, su mente trabajando a través de las implicaciones. Estas mujeres habían sido más que socias de Marcus. Habían sido amantes, trabajadoras y socias comerciales, todo en una compleja relación. Y según este documento, Marcus había obligado legalmente a cualquier futuro propietario a asumir su papel. «Incluso si este contrato es legítimo», dijo Boone lentamente, «yo no lo firmé. No puedo ser considerado responsable de acuerdos hechos por otra persona, sin importar lo que diga el papeleo». La expresión de Helena cambió, y por un momento, Boone vio más allá de la fachada intimidante algo crudo y vulnerable. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Legalmente, probablemente no está obligado por las promesas de Marcus, pero moralmente, hemos invertido todo en esta tierra, en este acuerdo. No tenemos a dónde ir. La admisión quedó en el aire, entre ellos, cambiando toda la dinámica de la confrontación. Estas no eran depredadoras tratando de atraparlo. Eran mujeres que habían sido abandonadas y que intentaban desesperadamente proteger lo que habían construido». Ruth se acercó, su voz suave pero firme. «No le pedimos que honre cada detalle de lo que Marcus prometió, pero le pedimos que considere que podríamos construir algo mejor juntos de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo». Boone sintió que su resistencia flaqueaba mientras las miraba a cada una por turno. La fuerza de Helena enmascaraba una profunda soledad. La tranquila confianza de Ruth no podía ocultar la esperanza en sus ojos. La feroz independencia de Magdalene estaba construida sobre una base de dolor que intentaba desesperadamente proteger. «¿Exactamente qué están proponiendo?», preguntó Boone, y aun cuando las palabras salieron de su boca, supo que estaba cruzando una línea de la que quizás no habría retorno. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, y Boone se dio cuenta de que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino potencialmente el resto de su vida. Lo que viniera después, nada volvería a ser sencillo. Helena dio un paso adelante, su imponente figura de alguna manera menos amenazante, ahora que Boone entendía el dolor detrás de su fuerza. «Proponemos una asociación real», dijo, su voz con una calidez que no había estado allí antes. «No el arreglo a medias que ofreció Marcus, sino algo genuino. Trabajamos la tierra juntos, compartimos las ganancias por igual y...». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Compartimos nuestras vidas».
El peso de sus palabras se posó sobre ellos como la niebla matutina. Boone se encontró estudiando a cada mujer con nuevos ojos, viendo más allá de la intimidación, la soledad que las había llevado a esta desesperada jugada. No estaban tratando de atraparlo, estaban tratando de salvarse a sí mismas y ofrecerle algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba buscando. ¿Las tres?, dijo Boone lentamente, tanteando el terreno. Ustedes han estado juntas desde que Marcus se fue. La pregunta conllevaba implicaciones que hacían que su corazón se acelerara con una mezcla de curiosidad y un deseo inesperado. Ruth asintió, un leve rubor coloreando sus fuertes facciones. Encontramos consuelo la una en la otra después de que él nos abandonó. Empezó como supervivencia, pero se convirtió en algo más, algo que no queríamos perder. Su honestidad fue desarmante, y Boone sintió que sus defensas cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. Magdalene se colocó junto a sus compañeras, creando un frente unido que ya no era amenazante, sino extrañamente atractivo. «Sabemos cómo suena», dijo, sus ojos verdes fijos en los suyos. Tres mujeres pidiéndole a un extraño que se una a ellas en algo que la mayoría de la gente nunca entendería. Pero aquí, las reglas convencionales no se aplican. Nosotras hacemos nuestra propia familia, nuestros propios lazos. La mente de Boone corrió a través de las posibilidades y consecuencias. Había venido aquí buscando soledad y un nuevo comienzo. Pero lo que le ofrecían era lo contrario. Conexión, asociación y una intimidad que iba mucho más allá de todo lo que había imaginado. La parte racional de su mente gritaba advertencias, pero otra parte, una parte que había suprimido durante mucho tiempo, susurró que esto podría ser exactamente lo que necesitaba. «El aspecto físico», dijo Boone, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿Qué significaría exactamente?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades e incertidumbre. La sonrisa de Helena regresó, pero esta vez era genuina, llegando a sus ojos por primera vez desde que él había llegado. «Significaría lo que nos parezca natural a todos nosotros», dijo simplemente. Sin presión, sin exigencias, solo la libertad de explorar lo que se desarrolle entre nosotros mientras construimos algo juntos. La honestidad en su respuesta lo sorprendió. Esto no era sobre coerción o cumplir alguna obligación con Marcus. Esto era sobre cuatro personas encontrando consuelo y conexión en un mundo aislado donde las relaciones tradicionales a menudo no significaban nada. «¿Y si no funciona?», preguntó Boone, aunque incluso mientras hablaba, podía sentir su resistencia debilitarse. Había algo en la forma en que los ojos de Ruth se suavizaban cuando lo miraba. La forma en que la feroz independencia de Magdalene parecía incluir un espacio para él. La forma en que la fuerza de Helena prometía protección en lugar de dominación. «Entonces lo resolveremos como adultos», dijo Ruth simplemente. «Pero Boone, lo hemos estado observando desde que llegó. La forma en que se maneja, el respeto que mostró incluso cuando estaba asustado. Creemos que podría funcionar. Esperamos que así sea». La admisión de que lo habían estado evaluando tanto como él a ellas de alguna manera hizo que la proposición se sintiera más equilibrada, menos como una trampa y más como una oportunidad. Pero era lo suficientemente valiente como para aceptarla. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio de la granja mientras Boone sopesaba la decisión más importante de su vida. Todo en esta situación desafiaba las convenciones, cuestionaba cada suposición que había hecho sobre su futuro. Y sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia estas tres mujeres extraordinarias que habían puesto su mundo patas arriba. «Necesito ver lo que han construido aquí», dijo Boone finalmente, su naturaleza práctica afirmándose incluso, mientras su corazón latía con la posibilidad. «Si estamos hablando de asociación, necesito entender con qué me estoy asociando». El alivio de Helena fue visible,
aunque trató de ocultarlo detrás de su habitual confianza. Por supuesto. Ruth, muéstrale el sistema de riego que diseñaste. El orgullo en su voz cuando hablaba de los logros de Ruth era inconfundible, y Boone se sintió atraído por el afecto genuino que estas mujeres compartían entre sí. Mientras Ruth lo guiaba hacia los campos, Boone se asombró de la sofisticación del sistema de gestión del agua que había creado. Canales tallados con precisión que dirigían el agua de un manantial natural a parcelas de jardín cuidadosamente planificadas y campos de grano que mostraban signos de cultivo cuidadoso y rendimientos impresionantes. «Esto representa meses de trabajo», explicó Ruth, sus manos gesticulando con gracia mientras describía los desafíos de ingeniería que había superado. Marcus se atribuyó el mérito cuando pasaban los comerciantes, pero cada centímetro fue planeado y excavado por nosotras. La amargura en su voz cuando mencionó a Marcus se equiparaba con el orgullo que sentía por su creación. Magdalene se unió a ellas mientras recorrían las áreas de ganado, donde pastaban vacas sanas y pastos bien mantenidos, y un pequeño pero productivo gallinero proporcionaba huevos frescos. «Hemos establecido relaciones comerciales con 3 asentamientos diferentes», explicó. Su visión para los negocios era evidente en la forma en que discutía los márgenes de beneficio y la planificación estacional. La operación no solo es sostenible, está prosperando. Boone se encontró genuinamente impresionado por lo que las 3 mujeres habían logrado. Esto no era solo una granja, era una operación cuidadosamente planificada y expertamente gestionada que tenía el potencial de mantener a todas cómodamente. Más que eso, representaba un nivel de cooperación y visión compartida que él nunca había experimentado. «La casa», dijo Helena mientras regresaban al edificio principal, «tiene 4 habitaciones. Hemos estado usando 3, pero siempre esperamos». Dejó la implicación en el aire entre ellos. Al entrar en la granja, a Boone le impresionó la calidez y el confort del espacio. No era lujoso, pero todo estaba bien hecho y cuidadosamente mantenido. La cocina era lo suficientemente grande para cocinar en comunidad. La sala de estar tenía muebles cómodos dispuestos para la conversación, y por todas partes veía evidencia del cuidado y la atención que estas mujeres habían invertido en crear un verdadero hogar. «No le pedimos una respuesta hoy», dijo Ruth mientras se sentaban en la sala de estar. Su comprensión era evidente en su tono suave. «Esta es una gran decisión, y queremos que esté seguro antes de comprometerse con algo». Pero incluso mientras hablaba, Boone se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada. La atracción que sentía no era solo física, aunque no podía negar la forma en que su pulso se aceleraba cuando la mano de Helena rozaba su brazo. O cómo la sonrisa de Ruth lo hacía sentirse comprendido de maneras que nunca había experimentado. O cómo la feroz independencia de Magdalene lo atraía como una llama. Más que atracción, sentía el tirón de la pertenencia. Estas mujeres habían creado algo notable juntas y le ofrecían la oportunidad de ser parte de ello. Los riesgos eran enormes, pero también lo era la recompensa potencial. «¿Qué pasa después?», preguntó Boone, y las 3 mujeres sonrieron, entendiendo que su pregunta era realmente una respuesta. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades, y por primera vez en años, Boone se sintió verdaderamente vivo. Esa noche, mientras compartían una comida preparada juntos en la espaciosa cocina, la atmósfera había pasado de la confrontación a un optimismo cauteloso. Boone se encontró relajándose de maneras que no había esperado, inmerso en una conversación fácil sobre técnicas agrícolas, rutas comerciales y los desafíos de la vida fronteriza. Las 3 mujeres se movían entre sí con una facilidad practicada, su sociedad evidente en cada mirada compartida y tarea completada. «Hay algo más que debes saber», dijo Helena mientras recogían los platos. Su tono llevaba un peso que hizo que todos se detuvieran.
Marcus nos dejó más que solo promesas rotas. Hay deudas que él incurrió en nuestro nombre. Gente que espera un pago que no podemos proporcionar solas. La admisión golpeó a Boone como agua fría. ¿Qué tipo de deudas?, preguntó, dejando el plato que estaba secando. Magdalene sacó un libro de contabilidad de un cajón, su expresión sombría. Suministros que pidió pero nunca pagó, equipos comprados a crédito. Usó nuestra reputación con los comerciantes locales para conseguir bienes. Luego desapareció antes de que llegaran las facturas. Abrió el libro, revelando columnas de números que hicieron que el corazón de Boone se encogiera. ¿Cuánto?, preguntó, aunque temía la respuesta. Lo suficiente para arruinarnos si no podemos pagar, dijo Ruth en voz baja. Los comerciantes han sido pacientes porque saben que nuestro trabajo es bueno, pero la paciencia tiene límites. Si no podemos saldar estas cuentas en el plazo de un mes, perderemos todo lo que hemos construido aquí. Boone estudió el libro de contabilidad, su sentido de los negocios tomando el control, a pesar de la complejidad emocional de la situación. Las deudas eran significativas pero no insuperables, especialmente dada la productividad que había presenciado. Más importante aún, la honestidad de las mujeres sobre la carga financiera lo impresionó. Podrían haber ocultado esta información hasta después de que él se comprometiera, pero en su lugar estaban poniendo todas sus cartas sobre la mesa. Marcus realmente las engañó bien, dijo Boone, su ira hacia el hombre ausente creciendo. Pero estos números son manejables con el enfoque correcto. Levantó la vista para encontrar a las 3 mujeres observándolo. Afortunadamente, tengo capital de la venta de mis propiedades anteriores, suficiente para saldar estas deudas e invertir en la expansión de la operación. El alivio en sus rostros fue inmediato y abrumador. La compostura de Helena finalmente se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente cayeron. Ruth le tomó la mano, su agarre firme y agradecido. Magdalene simplemente asintió, pero sus ojos decían mucho sobre lo que su oferta significaba para ellas. «Pero tengo condiciones», continuó Boone, su tono volviéndose serio. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Documentos legales de asociación, acuerdos claros sobre responsabilidades y toma de decisiones». Y se detuvo, mirando a cada una de ellas a su vez. «Nos tomaremos tiempo para que las relaciones personales se desarrollen de forma natural, sin presión, sin expectativas más allá de lo que nos parezca correcto a todos». Helena se secó los ojos, su sonrisa regresando más fuerte que antes. «Eso es todo lo que siempre quisimos, Boone. Una verdadera asociación con alguien que nos vea como iguales, no como objetos o conveniencias». A medida que la noche se hacía más profunda, se sentaron juntos planeando su futuro. Y Boone se dio cuenta de que lo que había comenzado como el peor día de su vida podría ser el comienzo del mejor capítulo que jamás había vivido. 3 meses después, Boone estaba en el mismo patio de la granja donde se había encontrado por primera vez con las 3 mujeres que habían cambiado su vida para siempre. La operación se había expandido más allá de sus expectativas más salvajes, con nuevo ganado, riego mejorado y acuerdos comerciales que se extendían por 3 territorios. Más importante aún, los 4 habían encontrado un ritmo que funcionaba tanto profesional como personalmente. Helena se había convertido en su confidente más cercana en asuntos de estrategia empresarial, su liderazgo natural complementando su perspicacia financiera. Su relación se había profundizado lentamente, construida sobre el respeto mutuo y un afecto genuino que había florecido en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La sabiduría gentil y el pensamiento innovador de Ruth la habían hecho indispensable como socia, y los momentos tranquilos que compartían trabajando juntos se habían convertido en una conexión tan natural como respirar. Magdalene había sido la más cautelosa a la hora de abrir su corazón de nuevo, pero su feroz lealtad y su espíritu apasionado finalmente se habían impuesto a sus instintos protectores. La mañana en que lo besó por primera vez,
espontáneo e imprevisto mientras trabajaban codo con codo reparando postes de la cerca, había marcado un punto de inflexión para todos ellos. El arreglo que había parecido tan imposible ese primer día se había convertido en algo hermoso y funcional. Habían creado su propia familia, sus propias reglas, su propia definición de amor que funcionaba para los cuatro. Ciertamente, había desafíos, celos que sortear, decisiones que tomar colectivamente y la conciencia constante de que su estilo de vida nunca sería aceptado por la sociedad convencional. Pero las recompensas superaban con creces las dificultades. Los documentos legales habían sido redactados y firmados, creando una asociación oficial que protegía todos sus intereses. Las deudas que Marcus había dejado atrás fueron saldadas, y la granja ahora operaba con beneficios, con ganancias saludables que reinvertían tanto en el negocio como en su hogar compartido. Se habían añadido más habitaciones para acomodar su creciente éxito, incluyendo una oficina adecuada donde gestionaban sus relaciones comerciales en expansión. Boone nunca había sido más feliz. La soledad que lo había llevado a buscar el aislamiento en primer lugar había sido reemplazada por una riqueza de conexión que nunca había imaginado posible. Cada mujer aportaba algo único a su asociación: la fuerza de Helena, la innovación de Ruth, la pasión de Magdalene, y juntas habían construido algo que era más grande que la suma de sus partes. A medida que se acercaba la noche, los cuatro se reunieron en el porche que se había ampliado para sus cenas familiares y conversaciones nocturnas. La vista se extendía a través de campos fértiles y pastos sanos, evidencia de lo que habían logrado juntos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Helena, sentándose junto a Boone mientras Ruth y Magdalene se unían a ellos con tazas de café y el cómodo silencio que venía con la completa aceptación. Boone las miró a cada una por turno. Estas mujeres extraordinarias que lo habían confrontado con una proposición imposible que había resultado ser la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. La vida convencional que había planeado parecía pálida y vacía en comparación con la vívida realidad que habían creado juntos. «Solo uno», dijo, provocando miradas de sorpresa de las tres. «Lamento que la traición de Marcus Vance nos haya unido. Podríamos haber estado haciendo esto incluso más tiempo». Sus risas resonaron en el aire de la tarde, el sonido de personas que habían encontrado exactamente su lugar. En un mundo que exigía conformidad, habían elegido la conexión. En una sociedad que insistía en las relaciones convencionales, habían creado su propia definición de amor. Y en esa elección habían encontrado algo precioso y duradero que los sostendría a través de cualquier desafío que la frontera pudiera traer.